persona de influencia. Yo creo que todos deseamos ser personas de influencia. Y yo quiero que tú sepas algo, que Dios quiere que cada uno de sus hijos sean personas de influencias. Así que yo quiero que declares esto, que le digas a la persona que está a tu lado: Dios quiere que seas una persona de influencia. Amén, de influencia buena. Cuando pensamos en personas influentes, ¿verdad? La mayoría pensamos en personas como líderes políticos, líderes militares, científicos, aquellas personas que aún han ganado el premio Nobel por ser, dicen, impacto bueno a la humanidad. Pero no creo que ellas sean las personas más influyentes en esta tierra. Yo creo con todo mi corazón que las personas que verdaderamente son influyentes en esta tierra son todas aquellas personas que tienen una relación y que pueden mover el poder de Dios Todopoderoso, soltarlo sobre toda situación que se presente. Toda aquella persona que puede hacer que el poder de Dios se suelte en cualquier situación, creo que es la persona más influyente del mundo. No creo que haya persona más influyente. Y yo sé que Dios quiere que cada uno de sus hijos sea persona de influencia. Quiere que cada uno de nosotros con esta influencia cambiar vidas. Dios quiere cambiar ciudad. Dios quiere cambiar naciones. Dios quiere usarte a ti y a mí para ser de influencia. Uno de los testimonios que me encanta es uno de los hombres que fue de gran impacto y de gran influencia en el tiempo de la Reforma, cuando la iglesia había caído en una gran oscuridad, en gran corrupción, y se levantó la Reforma que conocemos ahora como la Reforma Protestante. Uno de los líderes que también jugó un papel importante fue John Knox. John Knox fue un hombre de Dios que él en Escocia, él peleó por la reforma porque se hiciera de acuerdo a la palabra de Dios. Era un hombre fuerte en el Señor, y se dice que la reina de Escocia dijo estas palabras, porque él amonestaba a la reina, a quien sea, si era la palabra de Dios, él la amonestaba, y ella dijo así: temo más las oraciones de John Knox que todos los ejércitos de Inglaterra. Esto es lo que dijo la reina de Escocia: temo más a las oraciones de John Knox que a todos los ejércitos de Inglaterra. ¡Qué influencia! ¡Wow! ¡Qué impacto de este hombre! Se dice que John Knox todos los días él oraba, hacía esta oración: Señor, dame Escocia o muero. Todos los días: Señor, dame Escocia o muero. Señor, dame Escocia o muero. Pues cuando murió, ¿qué es lo que pasó? En 1572 Escocia fue transformada. El Parlamento de Escocia fue transformado y adoptó las doctrinas de la Reforma. Dios, wow, qué impacto. Pero había hombres y mujeres que clamaban y pudieron ¿qué? Tener influencia con el más alto que todos, el Dios Todopoderoso. No importa qué líder estudias. Yo conozco a fulano de tal. Qué bueno, pero te voy a decir, el conocer a Dios es mucho mejor. Es mucho mejor conocer al Dios Todopoderoso. Wow, Dios quiere que tú y yo estemos dispuestos a ponernos en esa línea para ser personas de influencia. ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? ¿Por qué tenemos pasión? Estamos como John Knox. Señor, él decía: dame Escocia o muero. Dame Escocia. Y el Señor, hasta que cumplió el propósito, ese clamor se llevó a cabo, movió la mano de Dios, y Escocia fue transformada oficialmente a una iglesia protestante. Adoptaron la doctrina. ¡Wow! ¡Qué impacto! Dios quiere usarnos a todos en esta forma maravillosa. Pero hay una forma de poder obtener esa influencia, y es a través de la oración contestada.
Tú puedes orar y puedes pedirle a Dios todo lo que quieras, te puedes poner verde si quieres o azul, de tanto decir, pero si no es contestada, no hay influencia. El poder de la influencia se encuentra en la oración contestada por Dios. Y Jesús nos da una idea de cómo, o un patrón mejor dicho, de cómo podemos orar esta clase de oración para ser personas de influencia en este mundo. Tú quieres influenciar a tus hijos, tú quieres influenciar tu familia, tu ciudad. Dios te quiere hacer una persona que ora y sus oraciones son contestadas. Jesús nos dio unos principios en la oración modelo, pero no vamos a verla toda hoy, nomás nos vamos a enfocar en la primera parte. Y en Mateo 6, versículos 9 al 6 dice así, Jesús hablando sobre la oración modelo: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Primer aspecto que tenemos que ver es que Dios es nuestro Padre. Él es Dios, sí, todopoderoso, el Rey, creador de todo lo que existe. Pero cuando venimos ante Él, Él quiere que tú te acerques a Él como hijo, como hija. Hay una gran diferencia. Yo sé que en mi vida personal te puedo decir que Dios hizo una transformación de conocerle como Dios a conocerle como Padre. Y aún no solo como Padre, pero ahora como papá, como mi papá. Y solo la palabra Padre, cuando tú y yo decimos, y a veces en tiempo de oración solo me sale la palabra Padre, Padre, Padre. Hay momentos tan íntimos, tan preciosos en su presencia, que solo fluye esa palabra. Y cuando estoy diciendo Padre, hay algo poderoso que está ocurriendo en mi ser. Estoy siendo afirmada, estoy recibiendo fortaleza, seguridad. Algo maravilloso ocurre cuando tú y yo declaramos que Él es nuestro Padre. ¿Sabías que la Biblia no nos dice por qué Dios nos ama? Tan solo nos dice que nos ama, que nos ama. Dios nos ama, y por eso podemos decir que no solo es nuestro Padre, pero es un Dios que es un Padre que nos ama. De eso estamos seguros. A veces decimos, ay, yo no sé por qué fulano de tal es muy difícil de amar, pero yo quiero decirte, Dios ama a todos. Amén. Y podemos estar seguros que es nuestro Padre que nos ama. Y el segundo punto que tenemos, que cuando nos acercamos a Él, la segunda frase que Jesús nos dice es que santificado sea tu nombre. Y no quiero pasar mucho tiempo en esto, porque quiero enfocarme en las primeras dos peticiones. Es que santificado sea tu nombre, es una actitud de adoración y reverencia. Cuando nos acercamos a Dios a pedirle, nos acercamos con una actitud de adoración. ¿Quién Él es? Captivados por quién Él es, en completa adoración y reverencia, porque nuestro Dios es santo. Nuestro Dios merece toda reverencia. Con esa actitud. Ahora, entrando a las primeras dos peticiones, ¿qué nos dice Jesús? ¿Cómo tienes que pedir? Básicamente nos está diciendo, lo primero que tienes que pedir para que tu oración sea contestada, tenemos que aprender a orar correctamente para poder recibir la contestación necesaria. La primera petición que vemos es la petición que dice: venga tu reino, venga tu reino. Y cuando nosotros pedimos que el reino de Dios llegue, ¿sabes que algo espiritual maravilloso pasa? Nos alineamos con el propósito de Dios, que el reino de Dios venga. ¿Sabías que el propósito esencial de Dios es que establecer su reino aquí en esta tierra? Es lo que Él se ha propuesto. Y Él, todo lo que gira alrededor, muchos eventos, muchos tiempos han pasado, pero Dios está trabajando para establecer su reino en esta tierra. El reino de Dios va a ser establecido, y es lo que está orando. Por eso Jesús nos dijo, primero enfóquete, primero pedir es que el reino de Dios sea establecido. Esa es la prioridad de Dios y tiene que ser también nuestra prioridad. Pero ¿cuántas veces cuando llegamos a Dios primero, Señor, dame, necesito, Señor? Y está bien, porque la segunda parte es para eso.
pero primordialmente es para que el reino de Dios sea establecido. Así que, ¿cómo es que es este reino? Para ver si estamos logrando que el reino de Dios se establezca. La Escritura nos da una definición de lo que es el reino y la encontramos en el libro de Romanos, que allí nos da una definición muy clara. Romanos 14:17 dice así: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Eso es el reino, pero mucha gente está equivocada en cómo establece el reino. Muchos, y sí, está bien en obras sociales, y está bien, no está mal hacer eso, tenemos que ayudarnos los unos a los otros, pero si tú crees que el predicar y el establecer de reinos a través de obras sociales y suplir primordialmente la necesidad física, estamos equivocados, no se va a lograr nada, porque la necesidad primordial del hombre no es física sino espiritual. Y tenemos que tener el orden correcto aún de eso para que el reino de Dios sea establecido. Cuando vemos que el mundo está en tanta necesidad, dices, ¿por qué hay tanta hambre? Quiero que sepas que en el mundo hay suficientes recursos para que no haya nadie sufriendo de hambre. Pero el problema es que no haya. El problema es que hay gente llena de codicia, de avaricia, que quieren poder. Y eso es lo que causa el problema. El problema se encuentra en el corazón del hombre. Por eso Dios quiere que primeramente el reino de Dios, el gobierno de Dios sea establecido. Señor, que tu reino, que tu gobierno sea establecido en los corazones de las personas. Tiene que ser la prioridad número uno de nosotros. El reino de Dios es algo maravilloso, es paz, gozo. Primeramente es justicia, paz y gozo. Y ese es el orden correcto también, quiero que sepan. Si no, estamos fuera de orden, no es el orden, el reino de Dios. Primeramente tenemos que buscar y hacer la justicia de Dios. Justicia es lo primordial, porque puedes hacer buenas cosas, pero si no lo hacemos correctamente, no va a haber cambios. El hombre puede ser fácilmente engañado, que quiere decir, te van paz, ya hay paz aquí, y paz. Si no hay justicia, no puede haber verdadera paz. Vamos a ver un tiempo en 1 Tesalonicenses 5:3 nos habla de un tiempo difícil, que cuando se aparezca el anticristo, va a haber un tiempo que él va a engañar a las naciones y diciendo paz, paz temporal. Pero la Escritura nos dice que en el versículo 3, pero cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como dolores a la mujer de encinta, y no escaparán. Es una locura buscar la paz sin primero hacer la justicia de Dios, buscar hacer el bien, buscar hacer lo correcto delante de Dios. Lo correcto, Señor, que se haga justicia en esta situación. No lo que nosotros opinamos que sea lo correcto, pero lo que tú, Señor, es justo de acuerdo a tu palabra, Señor, de acuerdo a tu perspectiva. Dios quiere que nosotros busquemos. Si queremos ver el reino de Dios establecido, cuando estamos clamando, Señor, que tu reino venga, estamos diciendo que tu justicia, Señor, sea hecha, Señor, en nuestras vidas. Y a veces nosotros fallamos. Hacer lo justo en el trabajo, ¿verdad? Cuando te están pagando y dices, y te pones allá a ver mejor otras cosas en el internet. Eso no es justo. Eso no es justo. Tenemos que hacer lo que es justo, porque nos están pagando para trabajar. Aún en cosas tan pequeñas, la justicia de Dios tiene que manifestarse en nuestras vidas. Dios quiere que busquemos su justicia, y es como efecto de dominó. Si buscamos la justicia de Dios y hacer lo justo, ¿sabes qué va a pasar? Automáticamente la paz se va a producir, la verdadera paz. Y si hay verdadera paz, entonces va a seguir automáticamente el gozo. Es un proceso, pero tenemos que buscar la justicia. Ahora, el reino de Dios, de acuerdo a esta definición, solo se puede manifestar, dice la última frase, en el Espíritu Santo. Dice, porque el reino de Dios, que es justicia, paz y gozo, ¿en qué? En el Espíritu Santo. No puede haber reino si no está el Espíritu de Dios.
Es imposible la manifestación del reino si no está el Espíritu de Dios presente. Donde el Espíritu de Dios está presente, está el reino de Dios presente. Es solo a través del Espíritu de Dios. No hay reino, no hay manifestación. Solo el Espíritu de Dios puede manifestar estos efectos del reino de Dios. ¿Quieres ver justicia? ¿Quieres tener gozo? ¿Quieres tener paz? Oh, es en el Espíritu Santo. Tenemos que entender la realidad que es en el Espíritu Santo, que Él es el que nos imparte estos efectos del reino de Dios. El reino de Dios se experimenta en una forma personal. No es algo genérico, no. Es un reinado interno. ¿Cómo se manifiesta? Bueno, un reino tiene que tener un rey. No puede haber reino si no hay rey. Y cuando el reino de Dios se establece en nuestra vida es cuando invitamos al rey a entrar a nuestro corazón. No puede haber, ¿verdad? Decir, yo quiero el reino de Dios, sí, pero no tienes a Cristo como tu rey. Él tiene que reinar, Él tiene que gobernar tu vida para que puedas experimentar verdaderamente el reino de Dios. Cristo tiene que ser rey de nuestras vidas. Cuando el rey llega, Él trae su reino con Él. Cuando invitamos al rey a entrar en nuestras vidas, el reino entra y empieza a gobernar y empieza a manifestarse. Pero es cuando decimos esa invitación: Señor, entra a mi corazón y sé mi Señor y mi Rey. Es un reino invisible también, pero también es visible. Eventualmente vamos a ver la manifestación del reino de Cristo Jesús visiblemente. Cuando un día, al sonar la trompeta final, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que descenderá de los cielos Cristo Jesús, y aquellos que que hayan dormido se levantarán primero. Después nosotros, los que quedemos, seremos levantados y seremos arrebatados con Cristo Jesús. El Rey viene en una forma corporal, así como vino la primera vez, así vendrá la segunda vez. Un reino va a venir el Rey así visible como vino la primera vez, y va a ser establecido su reino. Así será la consumación del reino de Dios en esta tierra. Esa es nuestra experiencia. Pero ahorita, Señor, que se manifieste de mi interior y brote, Señor, la manifestación de tu reino, tu justicia, tu paz, tu gozo, Señor. Que sea una realidad, que otros puedan ver la realidad de tu reino a través de cada uno de nosotros, hasta que aparezca nuestro Rey. Amén. Vamos a ver la consumación de este. Así que la prioridad que nosotros tenemos que darle a la oración, que la clase de oración que hacemos, es que el reino de Dios sea establecido, su gobierno. Si no, estamos desalineados y equivocados, y no va a haber una oración contestada. Primero es que el Señor, su voluntad, que su reino sea establecido. Ahora, nosotros, la segunda parte es la voluntad. La segunda petición es: Señor, que tu voluntad sea hecha. Para poder tener esa oración poderosa que contesta, que cambia naciones, que mueve reinos, que el Señor cambia las cosas en situaciones difíciles, tiene que ser una oración que está basada en su voluntad. Esto quiere decir que nosotros tenemos que renunciar a nuestra propia voluntad, a lo que yo quiero, a lo que yo pienso, a lo que me gustaría que pasara. Es lo que Él desee, aunque no lo entienda, aunque tal vez no lo conozca en esta tierra, pero su voluntad sea hecha. Queremos que Dios sea agradado. Su voluntad es lo mejor, hermanos. Muchas personas dicen: ay, no quiero conocer la voluntad de Dios porque me voy a aburrir o no me va a gustar. Quiero que te sepas que no tienes que tener temor a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es lo mejor. Es lo mejor. ¿Por qué es lo mejor? Porque la voluntad de una persona es como la persona es. ¿Y cómo es Dios? Bueno, pues Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es amoroso, Dios es poderoso. Porque así como es Dios, así es su voluntad.
Señor, no, porque no tenemos que temer a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es lo mejor, es lo que nosotros deseamos, Señor, que se haga en nuestras vidas. A veces lo que nosotros queremos, no es lo mejor. Yo doy gracias a Dios por las oraciones no contestadas, créanme. No tengo tiempo para decirles ahí, pero gracias a Dios porque Él hizo su voluntad. Y porque no sabía pedir en ese momento, obviamente. Pero gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Queremos, Señor, que tu voluntad sea hecha, porque la voluntad de Dios, quiero decirte, prevalece. Jesús es nuestro ejemplo. Él sabía esta verdad, que la voluntad de Dios va a prevalecer sobre cualquier otra voluntad humana. No importa qué poder o influencia tenga algún ser humano, la voluntad de Dios se va a llevar a cabo. La voluntad de Dios prevalece para siempre. Jesús decía que Él no hacía nada si no lo oía de su Padre. Él no dependía de sí mismo. Y aún en el Getsemaní, Jesús dijo en ese momento, en el momento más difícil de gran oscuridad, antes de ir a la cruz del Calvario, Jesús hizo una declaración y dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, mas la tuya, Señor. Jesús nos enseñó que tenemos que desear la voluntad de Dios a pesar de las circunstancias, aunque sea difícil en el momento, aunque este cuerpo tenga que sufrir. Tu voluntad es más importante, porque la voluntad de Dios va a prevalecer y sus propósitos se llevarán a cabo. Yo no sé, yo estos días he estado orando al Señor: Señor, nada, Señor, que no sea tu voluntad. Enséñame, Señor. No quiero pedir nada que no sea tu voluntad, porque de nada sirve, porque al final lo que permanece es su voluntad. Señor, que esté adentro de tu voluntad. Enséñame a no pedir, a no desear, a no hacer cosas que estén fuera de tu voluntad, porque solo lo que está dentro de la voluntad de Dios permanece. Hermano, queremos, Señor, que nuestras oraciones sean contestadas. Oremos conforme a la voluntad de Dios, porque esa es la oración que es contestada, porque la voluntad de Dios prevalece. No importa que el enemigo ponga para que te esté obstruyendo, que el enemigo no te deje allí seguir adelante. La voluntad de Dios, si tú la declaras, si tú te unes a la voluntad de Dios, el enemigo tiene que ser derribado y tiene que huir, porque la voluntad de Dios prevalece. Wow, una de mis escrituras favoritas. Estoy yendo muy rápido porque quiero terminar. Ya voy a terminar, porque tranquilo. Una de mis escrituras favoritas en ver el poder de Dios es Isaías 43:13, que dice: aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? ¿Quién estorbará a nuestro Dios? No hay nadie, no hay poder satánico, no hay ser humano que pueda estorbar el propósito y el plan de Dios. Cuando nos alineamos con la voluntad de Dios, hermano, Satanás tiene temor, porque sabe que no puede. Él no puede. A ti y a mí nos puede detener, pero a Dios nadie lo puede detener. A Él nadie. Nuestro Dios es grande, nuestro Dios es poderoso, su voluntad es perfecta, es buena, es maravillosa. Anhelemos que su voluntad sea hecha y que sea la voluntad de Dios lo que nosotros oremos, porque quiero decirte que esa va a ser la oración contestada, la que está de acuerdo a la voluntad de Dios. Así como John Knox oraba: Señor, dame Escocia o muero, y siguió hasta que la oración de él fue contestada, porque era la voluntad de Dios que esa nación fuera transformada, que la luz del evangelio brillara. Y Dios quiere también hacer su obra en cada una de nuestras vidas. Yo creo en el poder de la oración de acuerdo a la voluntad de Dios, y quiero cerrar con este testimonio personal.
En varias ocasiones el Señor me ha llevado a orar. La verdad no entendía muchas veces, pero lo hacía por obediencia. Y en una ocasión me encontraba después del servicio. Ustedes saben, los días domingos son días que pasamos todo el tiempo aquí hasta la noche, regresamos a la casa y la verdad llegamos ya cansaditos en la noche. Ese día, después del servicio de la noche, llegué a la casa como a las 9 y algo, y en ese momento que ya me iba a sentar, el Señor me dice: regrésate a la iglesia. Ay, Señor, todo el día. Me dijo: quiero que te vayas a orar a la azotea. Y no sabía que iba a orar. Le digo a mi esposo: bueno, tengo que irme. El Señor dice que todavía no he terminado, que tengo que ir. Ahí voy, me regreso. Y estoy allá en el 5º piso. Y el Señor después me empieza a dirigir la oración. Empieza a decirme qué orar. Me dice: declara mi reinado. Declara mi señorío. Y empecé a declarar. A través, me daba escrituras. Empecé a poner alabanzas que declaraban su señorío, su reinado. Y me pasé como más o menos 1 hora y media ahí orando hasta que ya sentí: Señor, ya, ok, ya me puedo ir a mi casa. Ya me fui, llegué a la casa como a las 11. Y cuando llegué, mi esposo estaba viendo televisión, estaba viendo las noticias de las 11, ustedes saben. Y en ese momento que entro y veo, y empieza un reportaje que están diciendo: ahí el Señor, yo no entendía, recuerda, yo estaba cansada, no era lo que yo deseaba hacer, pero lo hice porque Dios me lo estaba indicando y me dijo: esta es la oración que quiero que declares en este momento. Cuando acá hace un reportaje, estaban diciendo: bueno, hoy en día hubo una procesión en las calles de la ciudad de Los Ángeles, donde sacaron al ídolo de la ciudad y lo pasearon por las calles, declarando que esta es la reina de la ciudad, porque hoy es el aniversario de la ciudad. Y yo estaba... Y el Señor me dice: por eso te dije que fueras a declarar mi reinado y mi señorío desde ese. Por eso te lo pedí. Y yo sé que esa declaración, esa oración era de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. Y eso reversó toda mentira del enemigo, reversó todo ese engaño de idolatría, porque paseaban un ídolo que tiene ojos mas no ve, que tiene oídos pero no oye, que tiene manos pero no puede palpar. El engaño, el Señor dice: pero en ese momento, ese día, subí y declaré el reinado del verdadero Dios, del Dios viviente, del Dios todopoderoso. Y ahí el Señor me dio la revelación por qué Él quería que orara de esa forma. Yo creo que fue un impacto grande en la ciudad ese día. Yo creo que algo grande pasó en el cielo cuando el enemigo quiso tomar poder y querer establecer ese ídolo. Señor dijo: no, aquí hay un pueblo que conoce, que me conoce y que escucha mi voz y que establecerá mi reino. En ese momento Dios me reveló el por qué quería que orara. Pero el día siguiente, hermanos, vino el sello final de esa oración. El día siguiente estamos ahí almorzando en la casa ese momento y estamos viendo televisión, comiendo ahí. Qué mal hábito, ¿verdad? De las noticias. Antes, ese tiempo nos gustaba ver mucho las noticias. Y interrumpen la programación. Tenemos en vivo, se encuentra aquí el presidente de la nación en Los Ángeles. Y él va a hablar en este momento, porque aquí se encontraba ese día, al día siguiente, el presidente de la nación para recaudar fondos para su próxima campaña. Y empieza, bueno, ahí la programación en vivo. Y ya en vivo, pues quiere decir que nada se puede borrar, hermanos. Están comprometidos. Y pusieron al presidente y él empezó a hablar y a decir. Y de repente entra un hombre al salón y empieza a gritar desesperadamente, locamente: ¿qué has hecho con Dios? ¿Qué has hecho con Dios? Y él gritaba, y obviamente rápidamente hubieron seguridad, lo agarraron y lo sacaron. Pero en ese momento algo glorioso pasó, porque el presidente como que hubo algo confuso, porque él es muy compuesto. Y yo pensé, pues va a continuar con lo que estaba. No se miraba compuesto en ese momento. Y él dijo, después de este momento, dijo:
Yo creo que Jesucristo es el Señor. Yo creo que Jesucristo es el Señor. Y yo sé que tal vez no dijo es mi Señor, pero Él tuvo la autoridad más alta de la nación. Llegó el día siguiente a establecer en esta ciudad que Dios, que nuestro Señor es el Rey de Reyes. Amén. Que Él es Señor, que Él es Señor, que Él es Señor. Ahora me dirás, ¿tú crees entonces, Adriana, que por tu oración eso pasó? Sí, absolutamente lo creo con todo mi corazón, porque esa oración fue dirigida por el poder del Espíritu Santo. Fue el corazón de Dios, que Él mueve reyes, que Él mueve toda circunstancia, que no importa qué es lo que se ponga enfrente, nuestro Dios es todopoderoso. Nuestra oración puede mover reyes, puede mover, transformar ciudades, pero tiene que ser una oración de acuerdo a la voluntad de Dios y con el propósito de que el reino de Dios sea establecido. Y vamos a ver cosas grandes, cosas gloriosas. Es pueblo de Dios, alíñate en esta hora. Es tiempo de alinearte, porque Dios quiere usarte para ser una persona de influencia. No con aquellos que se levantan el cuello porque conocen a Julanito de tal, a una estrella de cine. No, porque conocemos al Dios Todopoderoso. Oh Señor, vamos a ver cambios grandes. Vamos a ver naciones, pero tenemos que alinearnos a escuchar qué es lo que Dios desea hacer en nuestras vidas. Aunque, Señor, ¿cómo me he visto? Señor, ¿cómo quieres cambiar la nación? Cosas grandes y cosas pequeñas, pero que la voluntad de Dios sea hecha. Es tiempo de buscar y alinearnos con la voluntad de Dios. Oh, yo siento algo maravilloso. Hay un despertar que el Señor está haciendo en nuestros corazones y nos dice: pueblo, alíñate y enfócate en establecer mi reino, mi justicia, mi paz y mi gozo. Tú eres el instrumento que yo quiero usar. Yo quiero usarte. No solo quiero usarme a mí, no solo quiero usar. Yo quiero algún día ser también como John Knox, Señor. Y lo puede hacer el Señor, absolutamente. Lo puede hacer contigo, conmigo. Si tan solo decimos: Señor, quiero ser persona de influencia. Vamos a ver transformación. Prepárense. Pero hay que primeramente prepararnos, aprender a orar de esa forma para transformar y ver que los propósitos de Dios empiezan a tomar forma. Dios está buscando hombres y mujeres que se alineen con su propósito. ¿Estás listo a querer aprender a orar como Dios, como Jesús quiere que oremos? Venga a tu reino, hágase tu voluntad, Señor. Esa es nuestra prioridad. Señor, el pan de cada día, todo eso va a venir. Por eso Jesús también nos dijo en Mateo 6:33: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será por añadidura. Eso va a venir. Dios tiene cuidado de los pajaritos, cuánto más de nosotros que somos sus hijos. Pero primero su reino, primero su voluntad, Señor. Buscamos que tu reino y tu voluntad sea establecida. Esa va a ser nuestra pasión, esa va a ser nuestra prioridad, Señor. Que eso sea. Oh, gracias, Señor. El Señor nos está retando. Si nuestras prioridades no han sido alineadas, el Señor está alineando corazones en este momento.
prioridades están siendo alineadas en nuestra mente, en nuestro corazón en esta hora. Y ahora el Señor quiere darnos un reto en esta mañana. Y siempre es bueno contestar, dar la oportunidad de decir: Señor, yo respondo, Señor, a tu invitación en esta hora. Oh.